esconderé. La palabra que el Señor nos quiere traer hoy, y si me acompañan ahí al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 3. Pobres en espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a entrar una vez más en presencia, en oración. Padre Santo, oh Dios, lo único que queremos, Señor, es adorarte. Como cantábamos hace un momento, Señor, lo único que queremos, Señor, es agradarte a ti, Padre. Oh Dios, gracias, Señor, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, nos ha salvado. Tu amor nos ha rescatado, Dios mío. Oh Dios, gracias por esa sangre derramada de tu Hijo, Señor, para limpiarnos a nosotros de todo pecado, Padre. Dios mío, mi ruego, Señor, en este día, un hombre débil como yo, Señor, es que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de aquellos que han de ser salvos, Señor. Padre, te rogamos, Señor, por este momento, Dios mío, que yo mengüe, Señor, para que seas tú, mi Dios, para que seas tú, Señor. Tú eres el protagonista, tú eres el único héroe, tú eres el único digno, Señor, el único digno, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, en el sermón de hoy estaremos compartiendo, ¿no?, una breve introducción para entrar un poco en el contexto de lo que la palabra hoy nos quiere decir. Y seguidamente vamos a pasar a un par de puntos, los cuales me gustaría compartirles hoy. Y el primero de ellos irá acerca de este versículo, ¿no?, que he escogido para hoy, que es la primera bienaventuranza con la que nuestro Señor Jesucristo daba comienzo en el Sermón del Monte. Y terminaremos con la contrapartida, del primer ay que Jesús dirigió hacia esos escribas y fariseos. Amén. Y bien, hermanos, como podemos ver en el versículo 1 y en el versículo 2, Jesús estaba en el monte cuando predicó este maravilloso sermón que solamente el Hijo de Dios podría haber dado. De la misma manera, ¿no?, que Moisés recibió la ley sobre el monte Sinaí, ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciaba la ley del reino en este sermón del monte. Un sermón que, a pesar de ser tan conocido, a pesar de ser tan estudiado y que ha sido tan analizado por grandes teólogos, por grandes maestros a lo largo de toda la historia, pero que a pesar de todo ello se habla muy poco acerca de él. A pesar de todo ello, en la gran mayoría de las iglesias de hoy no se habla del Sermón del Monte. Hoy en día vemos cómo la mayoría de las congregaciones se predica poco acerca de las enseñanzas de Jesús. Se predica muy poco. Vemos a esta gente de la prosperidad, por ejemplo, que más bien ponen el énfasis de sus predicaciones en las promesas del Antiguo Testamento, en esas promesas de Abraham, ¿no?, en las promesas de Abraham, en las promesas del pueblo de Israel, promesas como todo lo que toque la planta de tus pies será tuyo, promesas como te he puesto por cabeza y no por cola. Pero en contraste, cuando Cristo viene aquí y empieza a predicar, Él nos dice: niégate a ti mismo. Él nos dice: quiero que seas un siervo.
El Señor nos dice, vas a ser perseguido, humíllate, sé manso, sé humilde, a aquel que te haga el mal, hazle tú el bien. Lo que Jesús enseñaba no es lo que el mundo quiere, ni lo que quería escuchar, ni lo que quiere escuchar en el día de hoy. Y por esa razón en la actualidad las enseñanzas de Jesús dentro de las congregaciones están como en un segundo plano, están como un poco apartadas. Y tiran más del Antiguo Testamento, de esas promesas, ¿no?, antes que de las enseñanzas de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey, de nuestro Señor, Rey, Salvador, el Hijo de Dios. El mundo no quiere las enseñanzas de Jesús, y en las iglesias, con tal de llenarlas al precio que sea, enseñan cualquier cosa que el mundo quiera escuchar. Le da lo mismo tener ovejas, le da lo mismo tener cabras, le da lo mismo tener lobos. El caso es llenar la iglesia, hermano. Solamente les preocupan sus barrigas, llenar sus barrigas, les preocupan llenar su cuenta bancaria, les preocupa el éxito, el darse a conocer, les preocupa la fama. Es lo único lo que les preocupa. Y por eso dan los mensajes que el mundo quiere escuchar. Y las iglesias deben regresar realmente a las enseñanzas de Jesús. Deben regresar a este sermón del monte. Deben regresar a la vida de Jesús para que el carácter de la iglesia sea conformado a la imagen de Cristo. Necesitamos en las congregaciones las enseñanzas del Hijo de Dios. El sermón del monte, y aún más concretamente estas bienaventuranzas, es un mensaje que Cristo predica para hacernos ver cómo es el carácter del cristiano. No cómo debería ser ni cómo será en un futuro, sino cómo es el carácter de un cristiano. Hay mucho en todo el Nuevo Testamento que habla acerca del carácter del cristiano, pero yo creo que en las bienaventuranzas es como si el Señor Jesucristo hiciera como más énfasis, ¿no? No en lo que el cristiano cree, sino en cómo es un cristiano y en lo que debe de hacer un cristiano. Cristo en el Sermón del Monte no nos quiere llenar la cabeza con conceptos difíciles de entender, no quiere llenarnos la cabeza con conceptos que sean difíciles de comprender para nosotros o para la persona que no es tan erudita. Cristo quiere mostrarnos cuál es y cómo debe ser la vida del cristiano, tanto para con Dios como para con la iglesia, como para con el mundo. Cristo nos quiere mostrar cómo debe ser la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. El Evangelio de Mateo es alucinante. Yo separando un poco el Evangelio de Juan, ¿no?, que es diferente, es un poco diferente, ¿no?, es diferente, pero de los tres evangelios yo el que más me he metido a estudiarlo y a escudriñarlo porque es impresionante es el Evangelio de Mateo. Está estructurado de una manera impresionante, de una manera alucinante. Las bienaventuranzas fueron pronunciadas por Cristo después de otro sermón, ¿no?, al comienzo de su ministerio, donde él dijo ahí en Mateo, en el capítulo 4, verso 17, dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora aquí en las bienaventuranzas, Cristo nos enseña lo que es ese verdadero arrepentimiento. Ahora aquí en la bienaventuranza nos enseña lo que es ese arrepentimiento y a lo que conduce realmente ese verdadero arrepentimiento. Pero si nosotros pasamos las páginas, ¿no?, y nos vamos ya al capítulo 23, de 28 capítulos que tiene este Evangelio, veremos a Cristo mismo, al Hijo de Dios mismo, el mismo que está en el Sermón del Monte dando ese discurso, lo vemos enseñando lo opuesto al verdadero cristiano, dirigiéndose a los escribas y fariseos. Muchos académicos y eruditos de la palabra lo han catalogado en contraste con esas 8 bienaventuranzas que el Señor nos da en el Sermón del Monte. Lo han catalogado como los 8 ayes. ¿Lo recuerdan, no? Ay de vosotros, escribas y fariseos. 8 ayes que prometen una serie de maldiciones y que nos enseñan cómo es el verdadero carácter de aquellos que las tienen y bueno, y que las tendrán, ¿no?, en un futuro. De todas esas personas, de todos esos lobos
¿no? Como se refería a ellos, hay de vosotros, escribas y fariseos. Y me gustaría más adelante, como he dicho al principio, enfocarme en ese primer ay que está ahí en Mateo 23, verso 13, para que podamos ver ese contraste que podríamos llamarlo antítesis, de tal manera que podamos ver cómo los ayes son totalmente opuestos a las bienaventuranzas. Y mi oración realmente es que podamos ver cómo las bienaventuranzas de nuestro Señor prometen bendiciones, y en ellas se nos da ese carácter, el carácter de aquellos que tienen derecho a esas bendiciones, porque nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a esas bendiciones. Y ambas, ¿no?, tanto bienaventuranzas como ayes, se pronunciaron en la época del Evangelio, se pronunciaron por el mismísimo Hijo de Dios, las dos, tanto las bienaventuranzas como los ayes. Si miramos a la ley de Dios, vemos que también en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento me estoy refiriendo, vemos que también tenía sus bendiciones y que también tenía sus ayes. Pero de la manera que las bendiciones del Evangelio de Jesucristo son aún superiores a las de la ley, también las maldiciones del Evangelio de Jesucristo son las más duras de todas las maldiciones. Las más duras. El Señor vino a bendecir, pero como podemos ver en el libro de Salmos, en el Salmo número 2, en el verso 12, dice, Salmo número 2, verso 12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Si el Señor de todos los señores, mi hermano, el Rey de todos los reyes, el gran sacerdote que es el único intercesor entre Dios y los hombres, el único, pronuncia un ay, ¿quién suplicará en contra de este cuando el gran intercesor es quien maldice? ¿Quién suplicará en contra de este cuando el gran intercesor es quien maldice? El único intercesor entre Dios y los hombres. Hermano, un ay de Cristo es un ay sin remedio. Un ay de Cristo es ay de ti, qué grande será tu ruina. Puedes estar aquí viviendo, puedes estar aquí gozando de los placeres que sutilmente Satanás ha puesto en el mundo. Podemos estar aquí pensando que somos campeones, que lo tienes todo, que tienes una buena casa, un buen marido, una buena mujer, una buena nómina, que no necesitas nada, que para qué necesitas las enseñanzas de Jesús. Disfrutando de ese gran parque de diversiones, como escuchaba un predicador decir, que Satanás ha puesto en el mundo. Disfrutando de esa gran mentira, viviendo una vida de pecado tras pecado, amando lo que el mundo te ofrece. Pero amigo, dice la Biblia, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es quien permanece para siempre, el que hace la voluntad de Dios. Un ay de Cristo, amigo mío, te llevará a la ruina. Y te llevará a una ruina que es eterna, eterna. Cuando comenzamos a leer este pasaje, ¿no?, que he escogido de este sermón, y concretamente el versículo número 3,
donde yo me quiero centrar, en estas primeras palabras que Jesucristo da aquí en este maravilloso y precioso Sermón del Monte, que por muchas veces que lo leamos es que sacamos de ahí tesoros de ese sermón hermoso. Y que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que podemos imaginarnos, y que no debe pasar desapercibido para tener un buen contexto, es el escenario en el que está. Por un momento vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y situémonos allí, en ese monte, donde está el Señor Jesucristo y va a dar comienzo ese sermón. Por cientos de años, la nación de Israel había estado padeciendo, había estado sufriendo, había estado recibiendo toda clase de vejaciones por todas las naciones vecinas que tenía a su alrededor. Y de hecho, en esos momentos se encontraba para más INRI, se encontraba bajo dominancia del Imperio Romano. Un imperio que era cruel y corrupto hasta la médula. Es decir, la nación de Israel ya no le quedaba otra que el consuelo de esas glorias pasadas y de esas promesas que Dios le había hecho acerca de esa llegada, de ese Mesías tan esperado. Un Mesías que traería gloria aún más grande. Un Mesías que restauraría el gran esplendor del pueblo escogido por Dios. Y ahora ese Mesías prometido ha llegado y se dispone, pongamos nuestra imaginación allí, en ese sermón. Ese Mesías ha llegado y se dispone a dar ese gran discurso delante de grandes multitudes que se han reunido para escuchar al Rey que por tanto y tanto tiempo han esperado con toda la confianza puesta en esas promesas de su Dios, en esas promesas que Dios había dado acerca de este hombre. Y ahora ahí está Jesús con todos sus discípulos sentados a su alrededor, con esa multitud, ¿no?, esperando a lo que iba a decir. Y la primera palabra que Jesús pronuncia es bienaventurados. Bienaventurados. Yo me puedo imaginar a ese pueblo, ¿no?, lleno de júbilo por esa palabra que Jesús acababa de pronunciar. Bienaventurados, una palabra que en el original es Macarios, palabra que podríamos traducir perfectamente como felices, dichosos, benditos, muy felices, dichosos en su máximo esplendor. Cristo en las bienaventuranzas nos muestra quiénes son verdaderamente felices, qué carácter tienen aquellos que son verdaderamente felices y en qué consiste la verdadera felicidad. Jesús acababa de comenzar su glorioso sermón pronunciando lo que querían escuchar. Imagino a todas esas personas alegres, gozosas, porque Cristo había comenzado con las bienaventuranzas. El tiempo, yo me lo imagino pensando, el tiempo de la opresión ha terminado. Y ahora vendría la felicidad plena para esa nación de Israel. Todos estaban contentos, todos estaban felices, todos estarían pensando, ¡guau, qué buen sermón! ¡Qué buen sermón! ¡Guau, este es nuestro hombre, el que tanto esperábamos! Este es al que esperábamos. Pero Jesús continúa hablando y entonces, para sorpresa de muchos, yo diría de todos, de manera magistral, prosigue y dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y acaba diciendo, ¿no?, como el broche final, bienaventurados los que padecen persecución. Yo estoy totalmente convencidísimo de que eso no es precisamente lo que esas personas querían escuchar. Estoy convencido. La mayoría de la gente del mundo tiene un concepto totalmente equivocado de lo que realmente es la verdadera felicidad. Pero el Señor aquí nos está mostrando cuál es la verdadera y por tanto la que deben tener por objetivo todos los que se hacen llamar cristianos. Todos los que se hacen llamar cristianos. Ellos esperaban seguramente promesas de prosperidad material. Ellos esperaban
promesas de prosperidad material, de prosperidad de salud, ¿no? Ellos esperarían todo ese tipo de promesas. Y es muy probable que muchos de esa gente le pareciera incluso ridículo lo que estaban oyendo, lo que estaban escuchando de parte de Jesús. ¿El reino de los cielos es para los pobres? ¿El reino de los cielos es para los que lloran? ¿Es para los perseguidos? Pero Jesucristo vino a establecer un reino, y no cualquier reino, hermano. Un reino espiritual. Un reino totalmente contrario a las cosas que el mundo anhela. Un reino que no es material, mi hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí Jesús no está diciendo, no se está refiriendo, no está diciendo que del pobre económicamente hablando es el reino de los cielos. De ser el reino de los cielos de los pobres, habría otro camino hacia la salvación, ¿no? Aparte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo derramando su preciosa sangre sobre la cruz del Calvario, también habría otro camino. Pero no todos los pobres, no todos los necesitados de bienes materiales se salvan. Y tampoco todos aquellos ricos y afortunados de bienes materiales se condenan. De hecho, Dios no tiene problemas. No tiene problemas con el dinero, no tiene problemas con aquellos que tienen dinero. Para Dios no es un problema el dinero. Ay, hermano Pedro, pero es que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Exacto, el amor al dinero. Dios no tiene problemas con el dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. El dinero, para Dios, no es problema si tu corazón no está en el dinero. De hecho, la iglesia de Cristo necesitamos recursos, necesitamos economía. Al apóstol Pablo lo ayudaron mucho en sus misiones, lo ayudaron muchísimo, de todas las formas, económicamente también. Pero ahora, que no vengan los típicos pastores y líderes, esos pastores y esos líderes que tuercen los versículos de la Biblia y me cojan 2 de Corintios, capítulo 9, donde dice, es que la Biblia dice que si siembras escasamente, recogerás escasamente, y si siembras generosamente, entonces también segarás generosamente. Porque el significado de ese versículo no es ese, es otro. No porque siembres mucho, Dios te va a dar mucho. Y tampoco porque siembres poco, Dios te va a devolver poco. Si la iglesia siembra mucho, entonces vamos a ver mucho fruto en la obra de Dios. Porque si tú siembras y aquel siembra y yo siembro, pues entonces es muy probable que podamos hacer mucho más para el Señor. Es muy probable que podamos tener un local más grande, es muy probable que podamos ayudar a los necesitados, es muy probable que podamos enviar a hermanos a misiones, es muy probable que podamos tener un pastor que esté asalariado a tiempo completo, dedicándose a la obra, a la consejería, a los hermanos. Si sembramos la obra del Señor, pues tendrá fruto. Pero claro, si sembramos poco, lo más probable es que tú sigas recibiendo, ¿no? Que sigamos recibiendo nuestra nómina igualmente, pero la obra de Dios pues verá poco fruto. Porque la obra de Dios necesita recursos, hermanos. La obra de Dios es algo que necesita recursos. Así que fijarse la manera más retorcida, ¿no? De torcer los versículos para apretar a las personas que realmente no pueden, haciéndoles creer que si dan 100 euros, el Señor les va a devolver 200. Es para flipar. Es para flipar. Pero así están las congregaciones hoy en día. Y personas que no llegan a final de mes, que no tienen para comer, y como le están diciendo, no, si Dios te va a devolver el doble, tú la ofrenda siempre, que no falte, y cuanto más mejor. Y engañan a las personas de esa manera. Y lo que quieren es, como decíamos, llenar sus barrigas, llenar sus cuentas bancarias. Bueno, pues en esta primera bienaventuranza de Cristo nos está diciendo, no está diciendo que te vuelvas pobre si tienes mucho dinero, porque si no te vas a ir al infierno. Y tampoco está diciendo que todos los pobres van a ir al cielo. Tampoco está diciendo eso. Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida, a la cual nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él, a través de Cristo. Ni ricos, ni mendigos, ni nadie.
El único camino es Cristo, no porque des más, no porque diga bienaventurados los pobres, tengas que ser pobre para entrar al cielo. Aquí está hablando de pobreza espiritual, hermano, de una pobreza espiritual, pobres en espíritu. Y la pobreza material no te está garantizando la espiritual. Así que si tienes mucho dinero, no lo regales todo para hacerte pobre, porque no es por ahí, no van por ahí los tiros, hermano. Ser pobre en lo material puede venir por muchas razones. Ser pobre en lo material puede ser pobre porque has nacido simplemente en una familia pobre, en una familia humilde que no tiene recursos. O puede ser pobre pues por tu despilfarro, por tu mala cabeza, porque lo has desperdiciado, porque no lo has gestionado bien tu economía, porque lo has malgastado, porque tienes vicios. O puede ser también por tu pereza de trabajar, porque eres un vago, porque no das palo al agua. Pues puedes ser pobre por eso, ¿no? O porque una enfermedad te ha apartado de un trabajo que tenía una buena nómina y no tienes nadie a tu alrededor que te pueda ayudar y te has vuelto pobre. Podemos ser pobres por muchísimas razones, mi hermano. Pobres por muchísimas razones, por muchísimas circunstancias, pero este pasaje definitivamente no se está refiriendo a ese tipo de pobreza. De hecho, ser pobre en espíritu, en algunos casos, es ser pobre material también, pero con contentamiento. Con contentamiento, satisfechos, agradecidos a Dios por todo. Si somos pobres materiales y también somos pobres en espíritu, reconoceremos la sabiduría de Dios al determinar nuestra pobreza. Y estaremos totalmente tranquilos, seguros y agradecidos por todo. Por todo. Pasemos lo que pasemos. Y soportaremos con gozo todos esos inconvenientes que esa pobreza física y material nos está ocasionando. Y si por el contrario somos ricos, ricos materiales y pobres en espíritu, entonces no estaremos apegados a esas riquezas. No estaremos apegados a todas las riquezas que el mundo nos pueda ofrecer, aunque las tengamos. Y vamos a soportar las pérdidas que podamos tener a causa del Señor. Y vamos a tener compasión del pobre y del necesitado. Job, en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí tenemos un buen ejemplo en Job. Los cristianos debemos estar preparados para la pobreza. Job fue pobre en espíritu cuando bendijo a Dios tanto al darle como al quitarle. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno, aquí en Job. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso realmente de ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu, y por tanto hemos dicho que bienaventurados, dichosos, felices hasta su máximo esplendor, es ser humildes y pensar humildemente de uno mismo, hermano. Es ver nuestras debilidades, nuestra necedad, y ver lo insignificantes que somos, hermano. Eso es ser pobre en espíritu. Es todo lo contrario a esa actitud independiente y jactanciosa que el mundo alaba y que el mundo admira. Es lo contrario a esa altivez y a esa actitud engreída del ser humano que no busca a Dios, que no conoce a Dios. Es saber que no valemos nada, mi hermano, que no valemos absolutamente nada, que no somos nada y que necesitamos depender solamente de Cristo. Que no podemos hacer nada sin Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Que no podemos hacer nada. Desprendernos de toda confianza en nuestras propias obras y de toda confianza en nosotros mismos. Y confiar únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Tal como dice en el libro de Salmos, el Salmo 51, verso 17, es tener el espíritu quebrantado y el corazón humillado.
Eso es ser pobre en espíritu. Tener el espíritu quebrantado y el corazón humillado. Es ponerte delante de Dios y decir como aquel publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y es todo lo contrario a aquel fariseo que decía: Dios, yo no soy como aquellos hombres. Yo ayuno, yo diezmo. Es todo lo contrario a lo que hacía ese fariseo. Es estar siempre necesitados de esa gracia de Dios. Siempre pidiendo a la puerta de Dios. Siempre esperando en la casa de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Siempre dependiendo de Dios. Totalmente, en todo, en cada área de nuestras vidas. Depender de nuestro Señor Jesucristo. La pobreza de espíritu se hace evidente en una persona cuando es puesta frente a Dios desnuda con su pecado y reconoce la necesidad del Señor en su vida. Cuando miramos a un lado, miramos para el otro, miramos al frente, miramos atrás y no vemos salida, no vemos escapatoria. Y es entonces cuando ponemos nuestra mirada arriba, en Cristo, en Jesucristo, en su obra, en su crucificación, en su resurrección, en entregarse Él mismo para nuestra salvación. Eso es ser pobre en espíritu. Cuando miramos arriba y lo vemos a Él como única salida y única necesidad en nuestra vida. Y entonces cuando contemplamos su gloria, cuando contemplamos su hermosura, cuando contemplamos que solamente Él es digno, solamente Él es digno y que nosotros no valemos nada. La pobreza de espíritu es ese primer arrepentimiento al que el Espíritu Santo nos lleva. Es el Espíritu Santo quien nos lleva y reconocemos lo miserables que somos, lo inútiles que somos, lo necios que somos, lo incapaces que somos. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo, que necesitamos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que lo único que podemos aportar a esta obra maravillosa es nuestro sucio pecado. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que hemos sido salvados solamente por la gracia de Dios y nos sometemos a su voluntad, porque de lo contrario ya no nos vemos capaces de vivir sin Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Nos sometemos a Él, porque ya no nos vemos sin Él. No nos vemos capaces de poder avanzar sin Dios en nuestras vidas. Jesucristo no pronunció las bienaventuranzas al azar, hermano. Si comenzó el sermón del monte con esta bienaventuranza, es porque no podía haber sido de otra manera. Y si Dios lo permite, seguiremos en siguientes sermones viendo cada una de esas bienaventuranzas y vamos a ir viendo cómo sigue, ¿no?, un orden de tal manera que es como se podría decir el progreso del discípulo. Y si no lo han leído, que me imagino que muchos lo habrán leído porque es muy conocido, ¿no?, yo les recomiendo la lectura del Progreso del Peregrino. Es un libro pequeñito, muy poquitas páginas, pero con un trasfondo tremendo. Tremendo. Es una alegoría escrita por John Bunyan y narra el viaje de un personaje llamado Cristiano desde la ciudad de destrucción hacia la ciudad celestial, ¿no? Y en esa travesía vemos cómo va enfrentando esas diversas pruebas, esas tentaciones que representan la vida cristiana, representa la vida de todo cristiano. Todo verdadero cristiano se va a ver identificado ahí, muchísimo en ese libro. Es una lectura muy recomendable y que todo cristiano creo que debería leer. Necesariamente esta bienaventuranza tenía que ser la primera. Tenía que ser la primera porque está expresando nuestra pobreza, nuestra incapacidad en contraste con el mundo, con lo que el mundo está expresando. El mundo, ¿qué es lo que expresa? Tú puedes, haz lo que diste tu corazón. Tú eres un campeón, has nacido para ser rico. Da igual que pisotees a los demás, da lo mismo que pases por encima de quien pase, aunque sea un familiar tuyo, lo que importa es tu éxito, lo que importa eres tú, mira por ti mismo, adelante, a por ese éxito, cueste lo que cueste. Eso es lo que ofrece el mundo.
Incluso en las iglesias ahora, en vez de pastores, ¿qué es lo que nos encontramos? Motivadores, ¿no? Y conocemos muchos famosos, ¿no? Como Daniel Afif, ese, ¿no? Que lo veo mucho por ahí. Daniel Hafif o algo así. Yesenia, Dante Gebel, todos esos tan conocidos, ¿no? Que son grandes motivadores. ¿Y qué es lo que el mundo quiere escuchar? Mensajes de esos, mensajes de prosperidad, mensajes de grandes promesas para el cristiano. Y lo más lamentable es que tienen millones y millones de seguidores. Y estos motivadores lo que hacen es darle a la gente las palabras que ellos quieren escuchar. Es lo que le dan, el mensaje que el mundo quiere escuchar. Por eso llenan su iglesia de cualquier cosa. De cualquier cosa. Tuercen las escrituras para engañar, hermano. Tuercen las escrituras. Para hacer pensar a sus fans, porque son fans, ¿no? Y ellos para su público, ¿no? Ellos para sus fans dan el mensaje y para sus fans ellos son ídolos. Son ídolos. Y quieren hacerles pensar que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas y te motivan diciéndote toda clase de barbaridades. Que tú eres grande, que no eres pequeño, que tú eres maravilloso y que Dios estaría muy triste sin ti. Incluso te llegan a decir eso, que Dios está muy triste sin ti. Pero qué aberración, qué absurdo, ¿no? Hermanos, hay muchos atributos de Dios, muchísimos atributos de Dios que la iglesia de hoy no conocen porque no estudian la doctrina de Dios. En las congregaciones ahí fuera no se estudia la doctrina de Dios. Y yo vengo de una donde no se estudia la doctrina de Dios. No se estudian los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo queremos conocer a Dios si no estudiamos sus atributos? En Dios no hay pizca de maldad. Él es poderoso, Él todo lo sabe, Él es bondadoso, bienaventurado, es decir, Él es bienaventurado, es perfectamente e infinitamente feliz consigo mismo. ¿Y por qué es totalmente feliz? Pues porque el conjunto de todos sus perfectos, santos, puros e infinitos atributos lo hace feliz en plenitud. Él es feliz. Dios es feliz porque Él es exactamente lo que Él quiere ser. No puede ser mejor, hermano. Él no puede ser mejor, porque no hay nada que mejorar en Él. Porque de lo contrario no sería perfecto. Y Él es perfecto. El conjunto de todos sus atributos es lo que lo hacen perfecta, plena e infinitamente feliz. Sin ti y sin mí. Él es feliz. Sin nadie. En la perfecta armonía de su ser eterno y divino, Padre, Hijo y Espíritu. Es feliz. Y te andan diciendo por ahí y contándote cuentos de que Dios está muy triste sin ti. Él no está triste. Él es feliz. Él es tal como Él quiere ser. Dios es feliz y no necesita no nos necesita a nosotros para su infinita felicidad. No nos necesita. Porque Él es, uno de los atributos de Dios es que Él es autoexistente. Él está centrado en sí mismo y como Él es todo lo que Él quiere ser, pues es feliz. Así de sencillo. Pero esta gente, estos lobos, porque son lobos, engañan a las almas haciéndoles creer que Dios no podría existir sin ellos. O sea, Dios no podría existir sin ellos. Cristo tuvo que venir aquí a morir por los pecadores porque si no, Dios no podría existir sin ellos. Han puesto al hombre en el trono del universo y a Dios a los pies del hombre. Es lo que han hecho y es lo que hacen todas estas congregaciones. Todas estas congregaciones que enseñan prosperidad de toda clase. Los que enseñan que tú tienes el poder y que lo que yo decrete es lo que va a pasar y es lo que Dios me va a dar. ¿Qué te va a dar a ti? ¿Qué está ahí? Como un camarero tomando notas. No. Él es soberano, Él sigue en su trono y tú tienes que someterte a su voluntad. Esa es la pobreza de espíritu. Ver lo poco que tú eres, ser pequeño y no grande como te enseñan, para poder someterte a la voluntad de Dios. En Cristo, es Cristo quien importa. Es Él y no nosotros. Si leyéramos esta bienaventuranza al revés, quedaría algo así como: desgraciados los altivos y soberbios,
porque de ellos no es el reino de los cielos. Mateo 23, verso 12, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No tenemos nada, hermano. No tenemos nada. No hay nada en nosotros con lo que nosotros podamos llenar a Dios. Nada. Absolutamente nada. No hay gloria en nosotros para poder llenar a Dios. ¿De qué? Todo lo que ha hecho ha sido para su gloria y todo lo que hemos recibido ha sido un regalo divino. Lo que hemos recibido nosotros como cristianos. ¿Y cuántas veces lo despreciamos? Incluso los cristianos no nos damos cuenta de lo que tenemos que agradecer a nuestro Señor. Todos los días. Todos los días. Ser pobres en espíritu es una cualidad espiritual que el mismo Espíritu Santo de Dios pone en cada uno de sus escogidos. Es parte del carácter del cristiano, hermano. Es ser humilde delante de Dios con una humildad que no se puede fingir. Un cristiano no puede fingir que es cristiano, que es verdadero cristiano. No puede. Mateo 11, Evangelio de Mateo 11, verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay méritos en un cristiano. Todo el mérito, hermanos, está en Jesucristo. Todo. Dios ha obrado algo único. Dios ha obrado algo sobrenatural en la vida del creyente. Y entonces ahora el creyente se ve pequeño y ahora entonces ven a un Dios grande. Que eso es lo que falta ahí fuera, que no ven a Dios grande. Lo ven pequeño, obedeciéndoles a ellos, a sus palabras. Pero cuando Dios obra en ti, cuando el Espíritu Santo hace en ti esa obra sobrenatural, nosotros empequeñecemos hasta lo más, nos sentimos insignificantes. Y entonces cuando vemos a Dios grande, santo y majestuoso, ahí. Y es cuando te das cuenta de que eres pobre en espíritu. Es cuando nos damos cuenta de que eres pobre. Eso no significa, no dejamos de pecar, no significa que dejamos de pecar. No somos el santurrón de turno, sino que reconocemos que todo lo que teníamos es considerado como basura, como el apóstol Pablo. Delante de un Dios que es 3 veces santo, todo lo que nosotros teníamos era basura. Pero eso no significa que no vamos a dejar de pecar, de fallar. Pero ahora Dios es nuestro Padre, en Cristo. El apóstol Pablo había perseguido a los cristianos creyendo que él era justo delante de su Dios, porque conocía y guardaba la ley, y él creía que era justo. Pero cuando Jesucristo se le apareció, ¿qué ocurrió? Cayó rendido a sus pies y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se sometió a su voluntad, se dio cuenta de lo insignificante que él era. El Espíritu Santo de Dios le había tocado, lo había transformado. Y entonces cayó temeroso, temblando y sometido a la voluntad de Dios. Pobre en espíritu. El que se pensaba que lo era todo y que él era, que iba al cielo, porque él guardaba la ley. Ahí estaba, tirado en el suelo, temblando y sometido a la voluntad de Dios. Cuando Isaías contempló la gloria de Dios, ¿qué dijo? En Isaías 6:5. Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y después, ¿qué ocurrió? Después voló el serafín hacia él con el carbón encendido y tocó sus labios. Y fue purificado, fue limpio de su pecado. Y es ahí cuando entonces que el Señor le habla. Y entonces, ¿qué responde Isaías? Heme
aquí, envíame a mí. Vemos cómo Isaías primeramente reconoce su pobreza de espíritu. Pero es Dios mismo quien lo capacita. Es Dios quien lo capacita para que pudiera ver lo miserable que Isaías era delante de Dios. Y solamente después de eso, cuando Dios lo capacita para ver lo miserable que Él es delante de un Dios 3 veces santo, solamente después de eso es cuando Isaías dice, envíame a mí. Se somete a la voluntad de Dios. La misma experiencia, mis hermanos, la misma experiencia debe haber en la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, la misma. Si no eres pobre en espíritu, no hay absolutamente nada, no hay nada de cristiano en ti. Primero el cristiano debe reconocer su pobreza interior para que después Cristo lo llene de riquezas, de muchas riquezas espirituales. Pero primero tiene que reconocer esa pobreza, lo miserables que somos delante de Dios. Es cuando reconocemos que no tenemos nada, que no merecemos nada, que somos incapaces para todo, que no podemos tener buenas obras ni nada para merecer nada. No podemos tener nada para merecer nada porque no somos nada, que de ninguna forma nos podemos ganar el cielo, de ninguna manera. No podemos ganarnos el cielo, que delante de un Dios santo somos basura. Basura. Y entonces, y solo entonces, hermano, es ahí cuando Cristo te hace heredero del reino de los cielos. Ahí. Y eso no hay, mi hermano, nadie quien te lo quite. Nadie. Los pobres en espíritu somos felices. Somos bienaventurados, hermano. Los pobres en espíritu somos bienaventurados, felices en plenitud. El rico en espíritu, aquel espíritu orgulloso, soberbio, codicioso, ya tiene su gloria aquí en la tierra. Pero los pobres en espíritu tendremos la gloria en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Así que si eres pobre material, conténtate y agradece por ello. Y si de lo contrario eres rico en lo material, entonces da con contentamiento y da gracias a Dios porque Él es Señor de todo. Él te lo ha dado todo. Si eres rico material, da con alegría y dando siempre gracias a Dios porque es Señor de todo. Y quiero ir llegando, para ir terminando, a lo que comenté, ¿no? A ese primer ay de Jesús. Como contrapartida, como decía, ¿no? A esta primera bienaventuranza. Con ese primer ay de Jesucristo, ahí en Mateo 23, 13, donde dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. Mis amados hermanos, unos son bienaventurados, dichosos en un grado superlativo, como hemos dicho, dichosos hasta el máximo esplendor, y otros desgraciados, y aún más que desgraciados. Unos heredarán el reino celestial y los otros heredarán un sufrimiento eterno en el infierno. Esa es su herencia. Si leemos un poco más arriba de este primer ay, vemos cómo Cristo hablaba acerca de la hipocresía, sobre esos primeros asientos, ¿no? Esas primeras limosnas para ser vistos. Hablaba acerca de eso. El buscar el aplauso de los hombres, ¿verdad? Os suena el texto, ¿verdad? Los escribas y fariseos eran y siguen siendo, en el día de hoy, los enemigos del Evangelio, hermano. Los mayores enemigos del Evangelio. ¿Cómo es eso? Pues enseñando mal y no viviendo conforme a las Sagradas Escrituras.
Se quedan solamente en lo externo, despreciando deliberadamente lo interno. Son demasiado orgullosos para rebajarse a la mansedumbre de Cristo. Demasiado orgullosos, mi hermano. El orgullo gobierna sus vidas. Aman demasiado al mundo y las cosas del mundo y a los aplausos del mundo. Buscan la fama, buscan su propia gloria y quieren entrar al cielo a su manera. A su manera. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, sigue siendo y seguirá siendo la única entrada al reino de los cielos. La única entrada. Por mucho que ellos quieran entrar a su manera, están dando coces con el aguijón, una y otra vez, una y otra vez. Ellos ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga dentro de sus ojos. Son orgullosos y no reconocen su pecado. El Señor los llamó hipócritas. Y aún hoy tenemos entre nosotros a esos mismos hipócritas. Tenemos entre nosotros a esos mismos hipócritas, incluso dentro de la iglesia. No hay que irse a una congregación que no esté predicando el verdadero evangelio. Dentro de la misma iglesia están esos hipócritas. Y siguen siendo personas con mucha influencia dentro de las congregaciones. Son muy influentes, que aparentan tener corazones piadosos, palabras muy sutiles, hermanos. Un amor falso hacia la alma, muy falso, pero que parece verdadero. Van disfrazados, pero por dentro están muertos, hermanos. Son sepulcros blanqueados por fuera, como dice la palabra. Y lo peor de todo no es que ellos no entren, lo peor de todo es que impiden que otros entren. Y si es malo el alejarse de Cristo, si es malo alejarse de Cristo, es aún peor el ser piedra de tropiezo para otros. La hipocresía dentro del cristianismo, mi hermano, es hoy también un cáncer, un cáncer. Y son muchos los seguidores de los escribas y fariseos contemporáneos. Muchísimos, millones. Mi amado hermano, si alguien que afirma ser cristiano, pero lo que muestra es orgullo, muestra soberbia, altivez, lo que viene a ser una falta de pobreza en espíritu. No son humildes, sino que parecen y se creen que todo lo saben. Hay muchos así, ¿no? Que todo lo saben, se creen que todo lo saben y que ellos tienen toda la verdad. No aceptan críticas de los mismos hermanos. Y otras muchas características iguales a las que tenían estos escribas y fariseos de esos tiempos de Jesús. Hay que tener mucho cuidado con ellos, mucho cuidado con ellos. Por eso tenemos que tener mucha comunión con la palabra de Dios, con nuestro Dios, con la iglesia de Cristo. Porque tenemos que estar alerta. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque hacen tropezar a muchos. Incluso a sus propias familias, hermanos. Incluso a sus propias familias les están mostrando un camino equivocado al reino. A sus mismas familias. A sus mismas esposas, a sus mismos hijos. Aléjate de ellos, hermano. Los hipócritas, aunque con palabras sutiles y grandes conocimientos de la palabra, grandes eruditos, con muchos estudios, andan por mal camino. Y lo peor de todo es que muestran un camino que no lleva al reino de los cielos. Un camino totalmente opuesto, sino que te lleva al infierno. Ni entran, ni dejan entrar. Y a mí me gustaría terminar preguntando, ¿a quién te pareces más, mi hermano? ¿A quién te pareces más? ¿Te pareces al pobre en espíritu? Aquel que ya es feliz y que se le ha prometido esa gloria del reino de los cielos, o te pareces más al hipócrita, que no tendrá nunca esa heredad, o al menos mientras persista en buscar la gloria de los hombres, mientras persista en buscar la gloria aquí en las cosas del mundo. ¿Te parece al pobre en espíritu que trata de mostrar y practicar el carácter y el modelo a seguir de nuestro Señor Jesucristo? ¿O al hipócrita que anda por el camino ancho y espacioso que lleva hacia la perdición? ¿A quién nos parecemos más, mi hermano? Humillémonos delante de la presencia de nuestro Dios. Humillémonos
y reconozcamos nuestros errores. Si hasta el momento el orgullo ha estado dominando nuestras vidas, entreguémosle nuestras cargas al Señor. Porque Él es bueno, Él es bondadoso. Cristo ha muerto por nosotros. Si somos verdaderos cristianos, estamos seguros. No nos alejemos de Dios, sino que nos acerquémonos con arrepentimiento a nuestro Señor. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.